Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, doña Soraya Sáez de Santamaría, a la que va a presentar, y también es un honor, el presidente nacional del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna es suya. Buenos días, señor presidente del Foro Nueva Economía, miembros de la mesa, autoridades, señoras y señores, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Seré breve porque es obligado, porque mi papel es presentar o introducir a la conferenciante. Voy a comenzar diciendo que es difícil que yo pueda presentar a alguien con más satisfacción que en este caso. Eso es así por muchas razones, aunque solo me voy a referir a una. Soraya Sáez de Santamaría, como ustedes saben, es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Una responsabilidad importante, como también es sabido, y ejerce su función, al menos en mi opinión, con indudable acierto. Y eso a mí, que soy el presidente del Partido Popular, me satisface y además me tranquiliza, porque sé que los temas importantes están en buenas manos, lo que cada vez sabe y reconoce, que son dos cosas distintas, más gente. Ha demostrado ser una persona inteligente, competente y estudiosa de todos los asuntos que se plantean en las Cortes, lo cual ya se sabía. Pero además ha acreditado capacidad para acordar, algo muy importante en la política y en general en cualquier faceta de la vida, para ganar votaciones y para ejercer una oposición que ha puesto muchas veces en evidencia alguna responsable política del Gobierno y la ha dejado en situación poco decorosa. Ha sabido dirigir un grupo parlamentario que está realizando un magnífico trabajo y se ha ganado el respeto de todos. Soraya Sáez de Santamaría es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, premio extraordinario de fin de carrera por la misma universidad, premio al mejor expediente, abogado del Estado con el número 2 de su promoción, ha ejercido de abogado del Estado jefe en León y de abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue asesora del vicepresidente primero del Gobierno, que era yo, en los ministerios de Presidencia y de Interior, ha desarrollado una extraordinaria labor de forma muy particular en el primer semestre del año 2002, cuando España ejercía la presidencia de la Unión Europea, cuando había un Gobierno que hacía cosas, que planteaba propuestas, un Gobierno al que se le escuchaba y se le hacía caso. Fue también profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular, diputada en la anterior legislatura y también en esta, donde, como todos ustedes saben y yo he recordado al principio, ha sido portavoz del grupo parlamentario. Hoy trabaja junto con los compañeros de grupo y mucho para hacer realidad lo que España necesita, que es un cambio político. Ya saben ustedes que yo creo que España necesita un cambio político, que hay mucha gente que piensa lo mismo, que a esta legislatura que estamos viviendo le sobra un año, y le sobra un año porque este Gobierno, por su falta de credibilidad, es incapaz de generar la confianza que demandan en España los españoles y también fuera de España. España necesita una inyección en vena de confianza y es evidente que este Gobierno no es capaz de dársela. Las últimas noticias que hemos conocido hoy, la rebaja de nuestro rating por la agencia Moody's, confirma esto que acabo de señalar. Nuestro diferencial con el bono alemán es de 200 puntos básicos, lo cual significa, como todo el mundo conoce, que nuestra deuda es más cara y que las posibilidades de conseguir créditos son más difíciles y, desde luego, cuando se consiguen es más caro para todos. Por tanto, este Gobierno no es capaz de generar confianza,
Por eso es preciso el cambio político y también porque el proyecto político y la estrategia del Gobierno de España ha simplemente fallecido. En el año 2008 se nos dijeron que los objetivos para esta legislatura eran el pleno empleo y los derechos sociales y se fijó como estrategia básica el acordar todo lo importante, todo lo económico con las organizaciones sindicales. Pues bien, todo esto ya no existe. Hablar de pleno empleo, en fin, yo creo que no se puede decir nada más que, desgraciadamente, estamos en una tasa de desempleo del 20% cuando en el año 2004, en el momento que se produjo un cambio de gobierno en España, era del 10%. Hablar de derechos sociales hoy no deja de ser un sarcasmo después de que se haya producido en España el mayor recorte social de la historia de la democracia. Y hablar de una estrategia que lo fía todo al acuerdo con los sindicatos, pues de la misma manera tiene bastante poco sentido después de la huelga general que vivimos ayer. Un fracaso de los sindicatos, un fracaso del Gobierno y esos dos fracasos al final lo acaban pagando el conjunto de los españoles. En cualquier caso, lo que necesita España y por lo que trabaja la persona a la que ustedes van a escuchar dentro de un momento es porque se produzca ese cambio político necesario y porque haya en España seriedad, previsibilidad, fiabilidad, un Gobierno que no piense solo en las próximas 24 horas, sino en el medio, largo plazo y que no improvise. Para eso trabaja Sáenz de Santamaría, Soraya, como he dicho al principio de mi intervención, mucha gente le ayuda y en eso creemos cada vez más españoles. Ella tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero dar las gracias al Foro Nueva Economía por su invitación y a todos ustedes por estar hoy aquí. Quiero asimismo agradecer especialmente la presencia de la secretaria general de mi partido, de la presidenta de la Asamblea de Madrid, del alcalde, de tantos compañeros de partido, pero también de los portavoces de otros grupos parlamentarios y de todos los diputados que hoy me acompañan. Compañeros de filas unos y compañeros de batallas todos ellos. Y, por supuesto, dar las gracias al presidente de mi partido, Mariano Rajoy, por su presentación. Creo que sus palabras reflejan su manera de entender la vida y la política. Y yo quiero agradecerle la consideración, el respeto y el reconocimiento que siempre tiene para todos los que le acompañamos en esa tarea que tiene de liderar el proyecto político del Partido Popular. Somos muchos los que estamos tras él, cada uno con sus responsabilidades, pero todos compartimos un mismo objetivo, que es dar lo mejor de nosotros mismos en un momento en que la situación del país nos pide una gran responsabilidad. Creo que es muy de agradecer que siempre, respecto a cada uno de nosotros, tenga esas palabras de apoyo y de ánimo para los que somos su equipo. Y de eso, precisamente, yo quería hablar hoy, de esa España a la que aspira Mariano Rajoy, a la que aspiramos todos, y del proyecto político que nos conducirá hacia ella. Los problemas que atravesamos son muchos y muy graves, pero es tan negativo no admitir las dificultades como ser incapaz de ver que más allá de ellas seguimos siendo una gran nación, una sociedad fuerte y madura ante los problemas. Creo que ayer se demostró claramente, un país dispuesto a evolucionar y a superarse incluso si lo tiene todo en contra. España no puede renunciar a estar entre las grandes economías del mundo, pero para mantener ese estatus hay que asumir de antemano que habrá que trabajar mucho, con grandes dosis de sacrificio y de perseverancia, con eficacia y adaptación a un panorama cambiante, en el que además la irrupción de economías emergentes, más dinámicas, más flexibles y más productivas, nos exigirán un replanteamiento muy ambicioso de las políticas a seguir. La crisis se ha ensañado con España porque se ha renunciado a mantener una política económica que hizo posible que estuviéramos en el euro desde su fundación. Esta circunstancia nos ha llevado a que hoy estemos obligados a hacer ajustes severos para corregir los grandes desequilibrios acumulados. ¿Y cuáles son esos grandes desequilibrios?
En primer lugar, sufrimos un grave desempleo, reflejo de la elevada dualidad del mercado de trabajo y de fuertes carencias en la negociación colectiva, rémoras que la reforma laboral que acaba de abordarse no soluciona adecuadamente. La economía española es una de las economías que durante más tiempo lleva soportando tasas de crecimiento negativas y, a su vez, la que más empleos ha destruido, más de 2 millones de puestos de trabajo netos. Durante la misma crisis, quiero recordar, otros países europeos han logrado, sin embargo, crear empleo. A este desequilibrio hay que añadir otro. Nuestra economía tiene una elevada dependencia de la financiación exterior. La insuficiencia del ahorro interno, tanto público como privado, a pesar de los esfuerzos de familias y empresas, nos obliga a recurrir al ahorro del resto del mundo para financiar nuestro crecimiento. Esto nos hace más vulnerables a las turbulencias de los mercados y nos exige, y eso no lo tenemos, un elevado nivel de credibilidad, disciplina y coherencia en nuestra política económica si queremos encontrar las vías de financiación que necesitamos. El tercer desequilibrio es una acusada falta de competitividad que nos hace perder atractivo para la inversión extranjera. La cuota española de mercado en el comercio mundial de mercancías ha caído y en estos momentos nuestras exportaciones crecen a un ritmo mucho menor que la media europea. Esta pérdida de competitividad hay que relacionarla con la ausencia de flexibilidad en las relaciones laborales, con un patrón de especialización sectorial de bajo contenido tecnológico, con la carencia de un modelo energético eficiente y con la falta de reformas y de liberalización económica que hacen persistir un diferencial positivo de inflación con la zona euro. Finalmente, el último de los desequilibrios es la delicada situación que atraviesan nuestras cuentas públicas. Una realidad que hay que calificar de gravísima, nunca ha sido peor, y refleja, en el fondo, el balance político de un Gobierno que ha gastado más, pero con mucha menos eficiencia que ningún otro país de la zona euro, y eso que sabía perfectamente que la caída de ingresos de nuestra hacienda pública ha sido 4 veces superior. La suma de los desequilibrios que acabo de mencionar exige una respuesta urgente y decidida. Una respuesta que solo será eficaz si despeja el principal obstáculo que pesa sobre nuestra economía, la pérdida generalizada de confianza. Las causas están claras. No puede haber confianza si el Gobierno yerra continuamente en la percepción de la profundidad de la crisis, si año tras año sus previsiones son ilusorias, si incumple sistemáticamente sus objetivos, si anuncia una medida y ejecuta la contraria y se alimenta expectativas que acaban engordando frustraciones. Un Gobierno así no puede liderar el cambio ni la recuperación. No puede hacerlo porque mina la confianza, pero sobre todo porque su falta de criterio y determinación está contribuyendo a que se produzca lo más grave que puede sucederle a un país, que se instale la desmoralización en una sociedad a la que la crisis empieza a pesar demasiado sobre sus hombros. Queridos amigos, necesitamos una política que genere confianza, porque se haga merecedora de ella, una política que nazca de la convicción de que las reformas son inaplazables, una política ejemplar a la hora de llevarlas a cabo, con sinceridad sobre los motivos, determinación para impulsarlas y solidaridad para soportar entre todos el esfuerzo que supondrá su desarrollo. Poco podremos conseguir en nuestra lucha contra la crisis si no entendemos la política como un proceso permanente de reforma, de mejora constante de la vida pública y de la actividad económica. Bebo porque voy a entrar en materia. La primera de las reformas, la más urgente, ha de ser definir una nueva política fiscal, responsable desde el punto de vista del gasto y del ingreso. Hay que refundar la hacienda pública. Digámoslo claramente, el desarrollo de las competencias administrativas y su financiación ya no es viable de la forma que se ha venido haciendo. La solución del déficit público no puede consistir simplemente en recortar los flecos de un marasmo de gastos. Tampoco puede ser una tarea exclusiva del Estado, especialmente si ha de hacerlo a costa de dañar el interés general que supone recortar las infraestructuras y las pensiones.
En este sentido, hay que recuperar la disciplina fiscal, fijar objetivos de estabilidad que nadie pueda rebasar y someter a todas las administraciones a techos de gasto y endeudamiento. La reducción de gastos tendrá que ser una consecuencia de una reforma institucional y administrativa profunda. A ella me referiré después, pero baste apuntar que no nos podemos permitir que los gastos superfluos de funcionamiento nos resten capacidad de crecimiento y mermen los servicios públicos esenciales. ¿Es esta la política fiscal que recogen los presupuestos generales del Estado para el 2011 y que se registrarán hoy en el Congreso? Es evidente que no. Sus previsiones son, cuando menos, imprudentes. Están muy alejadas de las que vienen haciendo otras instituciones económicas, nacionales e internacionales. Su austeridad no pasa de lo meramente retórico. Se habla de una reducción del gasto del 8% cuando en términos homogéneos no supera el 1%. Renuncia a las políticas de crecimiento y de creación de empleo. Prueba de ello es que estos presupuestos auguran que el año 2011 acabe con una tasa de desempleo del entorno del 20% y consagran el recorte de las políticas sociales. En definitiva, un año más, los presupuestos de Zapatero son parte más del problema que de la solución de la crisis. España necesita una política fiscal que dinamice la economía y haga posible que crezca la inversión y el empleo, y con ellos la recaudación, pero no a la inversa, y una gestión tributaria sencilla y eficiente que luche contra el fraude. Se trata de que una pyme de 8 trabajadores no tenga que recurrir a un contable y a un abogado para cumplir sus obligaciones con la agencia tributaria, que no tenga que anticipar el impuesto sobre el valor añadido de las facturas que aún no ha cobrado, que pueda compensar sus deudas tributarias con el dinero que a su vez le debe a alguna de las administraciones públicas, para que al final, en lugar de 8 trabajadores, pueda tener 10 o 12. Muchas de estas propuestas han sido llevadas al Congreso por mi grupo parlamentario y quiero y aprovecho para agradecer sinceramente su trabajo y su esfuerzo diario. La segunda de las reformas inaplazables es la laboral. Y lo digo a 15 días de haber salido el texto del Congreso de los Diputados y al día siguiente de una huelga general. España debe buscar la estabilidad del empleo, que viene de la mano de un marco laboral más flexible en el seno de la empresa. Es el momento de abordar con valentía un cambio en nuestra negociación colectiva, de hacer una apuesta decidida por la formación en un país en que solo el 8% de los trabajadores en activo continúa formándose. ¿No sería acaso el momento de plantear la creación de una cuenta formación asociada al número de la Seguridad Social que acompañe al trabajador toda su vida y que haga a trabajadores y empresas corresponsables en esa formación, que es la única que asegura la empleabilidad? Porque el empleo, además, es la única garantía de que se asegure la continuidad de nuestro estado de bienestar y, dentro de él, del sistema de pensiones, que es la base de la equidad intergeneracional. Su protección real de las pensiones exige recuperar el espíritu y la letra del Pacto de Toledo, y dentro de ese pacto el Partido Popular planteará una ley para blindar la integridad del sistema de la Seguridad Social. Debe seguir funcionando como un todo. Así lo ha entendido siempre el Tribunal Constitucional y así lo han defendido todos los gobiernos, hasta que el Partido Socialista ha aceptado sacrificarlo para aprobar los últimos presupuestos de la era de José Luis Rodríguez Zapatero. Queridos amigos, en este momento de mi intervención quisiera recabar especialmente su atención. Nuestro plan de reformas es muy ambicioso, pero solo podrá lograr sus objetivos si tiene detrás un entorno institucional sólido y estable. Conviene recordar que las instituciones son los cimientos de la arquitectura de un país. Sin ellas no hay gobierno ni sociedad civil. Encauzan el comportamiento individual hacia unos fines superiores que trascienden lo inmediato y lo particular. Sin instituciones que garanticen la seguridad jurídica y hagan eficaces la libertad y los derechos de todos, no puede haber paz social y el bienestar económico no será sostenible. La solvencia y la estabilidad institucional de los países se han convertido en una referencia a nivel mundial. La incidencia que tienen en la competitividad global, atrayendo inversión y contribuyendo a la generación de empleo, es decisiva a la hora de dibujar un horizonte de crecimiento estable y duradero. Precisamente hace unos días, el Foro Económico Mundial hizo público su informe anual de competitividad. En él se detalla la profundidad real del seísmo
que está suponiendo la crisis en España. De un total de 139 países, hemos caído en el último año 9 puestos, del 33 al 42 en el ranking mundial, y 19 desde que Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. Esta aguda pérdida de reputación como país, y hoy hemos visto alguna de sus consecuencias, ha influido el deterioro de nuestras instituciones públicas. Y es que en competitividad institucional ocupamos el puesto 53. Les ahorro el mal trago de decirles quién son nuestros compañeros de vecindad en esa lista, pero se pueden hacer una idea si les digo que en arbitrariedad gubernamental somos el país 57 en el ranking, en transparencia el 70, en confianza política el 75, en despilfarro del gasto público el 101, en lastres burocráticos el 110, en independencia judicial el 66 y en eficiencia de nuestros tribunales el 74. La pregunta es evidente: ¿podemos seguir permitiéndonos este balance de cara al futuro? Uno de los ejes del programa de gobierno acordado en el Reino Unido bajo el liderazgo de David Cameron ha sido precisamente la necesidad de restaurar el crédito y la confianza en las instituciones de su país. Un crédito y una confianza que pasa a los ojos del nuevo Gobierno británico porque las instituciones recobren la imagen responsable de un servicio público ejemplar. Si en el Reino Unido la reputación es importante, en España ha de serlo aún más. La desconfianza aquí corre el riesgo de convertirse en desafección ciudadana, y ese es el peor fracaso para un país. Si queremos que el plan de reformas que requiere España llegue a buen puerto, es prioritario restablecer la salud de nuestras instituciones. La calidad de nuestra democracia también cotiza en bolsa. Por eso, si no abordamos una decidida estrategia de reformas institucionales, nuestro futuro será extremadamente frágil. Empezaré por el Parlamento, que debe recuperar la función que tiene constitucionalmente establecida, volver a ser la expresión de la soberanía nacional y que el pueblo lo perciba así. Eso significa varias cosas. Primero, que la primacía de la ley como expresión de la voluntad general sea sagrada y cumplida, en primer lugar, por los gobiernos. La mayoría debe formarse sumando apoyos al servicio del interés general y no subordinarse estrictamente al interés coyuntural del partido que sustenta al Gobierno. Segundo, que el Gobierno respete de verdad la voluntad de separación de poderes, que olvide los vetos y que cumpla las resoluciones que se adoptan en las cámaras, especialmente las leyes. Y tercero, que las grandes políticas de Estado se fraguen en pactos parlamentarios con vocación de transparencia, lealtad y permanencia. Esto me permite hablar sobre los problemas que aquejan al Tribunal Constitucional. A la vista de la experiencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no ha quedado demostrada la necesidad de restablecer el control de constitucionalidad previa sobre determinadas leyes. Y para que el Tribunal pueda resolver en plazo, ¿no convendría repensar el listado de asuntos que le llegan para que pueda concentrarse en su primigenia función, resolver sobre la constitucionalidad de las normas? Incluso, ¿no despejaría el trabajo de los magistrados que se habilitara un cuerpo de letrados por oposición, tal y como sucede en las Cortes o el Consejo de Estado? Estos son los problemas más urgentes, pero en un futuro, espero no muy lejano, podríamos ir más allá. ¿Qué podemos hacer para garantizar aún más su independencia? ¿Podríamos ponernos de acuerdo en la mejora de sus mecanismos de selección o en ampliar la permanencia en el cargo? Lo digo esto porque la institución que vela por la constitucionalidad de las leyes no puede ser tan vulnerable como lo ha demostrado en los últimos tiempos. Y sé que los partidos políticos hemos contribuido a ello, pero también sé que en nuestras manos está por delante la responsabilidad de que se restablezca su prestigio y su autoridad. Y quiero decir que nosotros estamos en ello. Y en esta premisa, que es la que debe impulsar la reforma del Tribunal, debe estar también la reforma de la justicia en su conjunto, que ha de ir de la mano de la mejora de su eficacia y de la garantía de su independencia. Los defectos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial no pueden agravarse, sino subsanarse. A mi juicio, hay que restaurar un modelo judicial que pase íntegramente porque sea el gobierno unitario de los jueces elegidos íntegramente por ellos. Un gobierno independiente, que evite la intromisión de otras instancias de poder que distorsionan su función y, sobre todo, que vele porque la Administración de Justicia sea ejemplar, ágil y eficiente. Y digo esto porque me preocupa que el Gobierno socialista se muestra inclinado precisamente a hacer lo contrario.
Nosotros apostamos por la independencia del Gobierno del Poder Judicial y el Partido Socialista apunta a que quiere fragmentarlo y exponerlo a la presión de poderes políticos territoriales. Si hemos convenido una reforma de la Ley de Cajas para profesionalizar los órganos de gobierno, ¿qué explicación tiene que un poder del Estado, que es por mandato de la Constitución único e independiente, pueda haberse expuesto a recorrer precisamente el camino contrario? Tampoco gana en independencia la justicia y la protección de los derechos civiles que el Partido Socialista pretenda que un ministerio fiscal, dependiente como lo es en España del Gobierno y organizado jerárquicamente, asuma la instrucción de las causas judiciales. Pero, por otro lado, la tutela judicial solo es efectiva, además de independiente, si cuando es ágil y eficiente. Y eso significa restablecer la certidumbre del imperio de la ley, dar seguridad al tráfico jurídico y económico, hacer palpable cotidianamente una administración de justicia que no añada problemas, sino que despeje los que ocasiona la normal aplicación de la ley entre particulares y con la Administración. No puede haber tutela judicial efectiva si un ERE tarda 6 meses en resolverse, si un proceso de separación contenciosa se alarga 28 o si una ejecutoria civil, lo conocen bien los presentes, tarda 2 años y medio en obtenerse. La justicia del siglo XXI exige parámetros del siglo XXI, a través de compromisos públicos como la informatización de toda la Administración de Justicia. No debe ser muy difícil cuando se hizo hace no muchos años con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Acabar con los cuellos de botella generadores de los retrasos, agilizar el sistema de notificaciones, perfeccionar el sistema de recursos y abordar la modernización de todas las leyes procesales en su conjunto. Señoras y señores, tenemos una Administración excesiva, en la que se solapan los ámbitos de decisión, se multiplica la complejidad y, lo que es más grave, se lastra la capacidad competitiva de nuestro país. No podemos permitir que la madeja normativa de 3 administraciones ahogue la energía de nuestra sociedad civil. No puede haber 3 ventanillas o más para el mismo trámite. Primero, porque propicia la inseguridad jurídica y segundo, sencillamente, porque en términos económicos, como país, no podemos permitírnoslo. Es imprescindible, por tanto, que afrontemos la actualización de nuestro Estado de las autonomías, que aproveche sus bondades, pero que al mismo tiempo lo haga viable y sostenible. Más transparencia y más calidad normativa, menos y mejores leyes, y que de una vez por todas se fije con nitidez qué Administración desempeña más eficientemente cada servicio, cada competencia y tenga la financiación para ello. ¿No sería acaso revolucionario un plan de simplificación regulatoria? ¿Una auditoría sobre la infinidad de procedimientos administrativos? ¿Una reducción de los plazos de la Administración más acorde con la agilidad del tiempo actual? ¿O una estrategia de unidad de mercado que despeje las sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia e ineficiencia? Voy terminando. El cambio se impone en todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la eficiencia, la responsabilidad y la flexibilidad a la hora de encontrar soluciones que nuestra sociedad y el mundo demandan. Para llevar a buen término este empeño, reivindico la política como motor de cambio. La política, que es el arte y siempre debe serlo, que se refiere al gobierno de un Estado. La actividad de quienes rigen los asuntos de todos, con sentido de Estado y con vocación de servicio público. Esos y no otros deben ser los principios rectores de la política reformista que hoy he defendido ante ustedes. Quiero apelar a una política que piense en clave institucional, que defienda la regeneración de las instituciones. Una política para hoy, pero que no comprometa ni el mañana ni el pasado mañana. Que piense en ese interés superior que ha de perdurar a pesar de los cambios de gobierno y que representa, y lo hacemos todos, el Estado. Un país serio, con instituciones serias, construye acuerdos de fondo con un horizonte estratégico. Acepta que unos años el barco se escore a uno u a otro lado, pero que no cambie el rumbo ni los objetivos de país. Hoy España nos exige que los compromisos políticos alcancen a más de una generación. Nuestro deber como políticos nos exige que elevemos nuestras miras, que le hacemos lo mejor de nuestro pasado con nuestro presente y que juntos trabajemos en un proyecto colectivo para mejorar nuestro futuro. Tenemos que asumir de una vez por todas que gobernar es también transmitir el testigo de una responsabilidad histórica a otros que deben continuarlo. Si asumimos este compromiso, lograremos que las reformas alcancen sus objetivos, a pesar de los sacrificios y esfuerzos que nos van a exigir a todos.
Merece la pena defender un proyecto colectivo así, pensando en todos, para todos y ejecutado entre todos. Un proyecto que estoy convencida de que vencerá la crisis, porque es un proyecto al servicio de un interés superior, que es sencillamente España. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar el coloquio. Como era lógico y natural y previsible, han llegado muchas preguntas referidas a la jornada de ayer, así que vamos por partes. Lo primero, una valoración del seguimiento y del desarrollo de la huelga general del 29 de septiembre. Yo creo que ayer España dio la imagen de lo que es, de un país serio, que es consciente de la gravedad de la situación que vive, que quiere trabajar y está dispuesto a hacerlo. Yo creo que se puede protestar frente a la política del Gobierno de muchas maneras y ayer una inmensa mayoría de españoles demostraron que la mejor manera de protestar en este país con 4.600.000 parados es trabajando. Creo que de ahí podemos extraer todos una lección, especialmente creo que Gobierno y sindicatos. Que este país está para el trabajo, que esta sociedad no se la convoca para destruir, sino para construir. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Creo que es el momento de que el Gobierno reflexione. Esta huelga general no arregla nada. Para nosotros el problema del país lo arreglan unas elecciones generales y que el pueblo decida. Y ayer decidió libremente y decidió trabajar y cumplir con su responsabilidad como ciudadanos. Carmen del Riego, de La Vanguardia, le pregunta lo siguiente. ¿Cree que tras la huelga de ayer el Gobierno deba rectificar la reforma laboral? Creo que tras la huelga de ayer, pero antes, el Gobierno debe hacer una reforma laboral. La reforma que ha aprobado el Gobierno no es una reforma laboral, es una reforma limitada del despido y que además, sencillamente, lo que va a generar es complejidad en ese punto. Nosotros hemos planteado una alternativa completa en el Congreso de los Diputados a esa reforma laboral, con 71 enmiendas, prácticamente no se nos ha admitido ninguna, en la que ponemos el foco en los aspectos que nosotros consideramos que ha de cambiarse del mercado laboral en este país, que son la estabilidad y la flexibilidad interna. Yo creo que aquí hay muchos empresarios y ellos además nos lo han trasladado directamente. La gente no quiere despedir, la gente lo que quiere es mantener el empleo y si es posible crear, lo que es la forma de crear riqueza y que su empresa vaya bien, pero hay que darle mecanismos para adaptarse a los tiempos de crisis. Y eso es movilidad y eso es flexibilidad interna. Y luego ha llegado el momento de abordar la negociación colectiva. No podemos funcionar con un sistema que es propio de otras épocas y que además se empeoró en los años 90 y ser capaces de ajustarnos mejor a las necesidades de cada momento. Es necesaria una reforma laboral. Lo que se ha presentado no es una reforma laboral, es una reforma muy puntual que añade confusión, que añade complejidad y que no resuelve los problemas del mercado de trabajo. José Manuel González Huesa, director de Servimedia. Tras la huelga de ayer, el Gobierno quiere retomar el diálogo social con los sindicatos en la reforma de las pensiones. ¿Cree que en este caso Zapatero cederá ante Comisiones Obreras y UGT y no desarrollará los cambios que necesita el sistema de pensiones? ¿Qué se debe hacer con las pensiones? En primer lugar, el Gobierno debiera cumplir un mandato aprobado 6 veces en el Congreso de los Diputados, que es dar marcha atrás a la congelación de las pensiones. Los gastos corrientes, al menos los del año 2010, son 157.000 millones de euros. Las pensiones suponen un ahorro de 1.500. Creo que entre todos podríamos ponernos de acuerdo en dónde sacar ese dinero de otra fórmula que no sea congelar las pensiones. Se me ocurren muchos puntos donde abordar esa cuestión. Pero sobre todo lo que el Gobierno debería hacer con esa rectificación sobre la congelación de las pensiones es descongelar el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo está congelado desde el momento en que empezó a hacerse política de partido con las pensiones y después se han acordado medidas sobre las pensiones sin tener en cuenta la gente que está reunida en ese pacto, los partidos políticos. En primer lugar, la congelación y, en segundo lugar, determinadas transferencias que están generando una gran incertidumbre. Eso es lo que debería hacer el Gobierno. Todos sabemos
que el sistema de pensiones debe cuidarse, pero el primer elemento para mantener la calidad de nuestro sistema de pensiones es crear empleo. La ratio de cotizante por pensionista la conocen mejor que yo. Si quitamos los cotizantes que está cotizando por ellos el Estado, el INEM no llega al 2,2 cotizantes por pensionista. La primera medida es crear empleo y luego dar estabilidad al sistema. Nosotros hemos planteado algunas cuestiones. Llevaremos inmediatamente el blindaje por ley de la Caja Única de la Seguridad Social y estamos dispuestos a hablar de alargar la vida laboral, pero no obligatoriamente, sino voluntariamente. Hay que dar incentivos para que quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo. Ahora que habla de la Caja Única de la Seguridad Social, ¿temen ustedes algún tipo de ruptura con el pacto alcanzado entre el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para la aprobación de los presupuestos del año 2011? Que si temo alguna ruptura… Si tiene alguna duda con respecto a alguna posibilidad de ruptura de esa Caja Única. Tengo muchísimas. Sencillamente porque si durante muchos años el Partido Socialista se ha negado a hacer esa transferencia precisamente porque rompía la Caja Única, ¿qué ha pasado para que ahora no sea así? Yo creo que el Gobierno tiene que ser transparente y claro en este punto. Hemos reclamado en el Congreso de los Diputados la conferencia del presidente del Gobierno para que lo explique y sencillamente lo que tiene es que contestar a los ciudadanos por qué ningún Gobierno lo ha hecho y por qué ha roto una tradición del Partido Socialista desde los años 80 que ningún otro Gobierno había aceptado hacer. Volvemos a la jornada de ayer. Catherine Marlier, empresaria, dice: hoy se sabe que la huelga fue un fracaso. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Popular a partir de ahora? ¿Qué mensajes darán a la ciudadanía para tener una mejor gobernación? Gracias. Pues nuestro mensaje es que los españoles tienen que decidir, deberían hacerlo cuanto antes. Estamos en el tiempo de descuento. Estos minutos del Gobierno ya no cuentan, pero el país no puede permanecer quieto ni puede permitirse el lujo de estar más meses en esta situación. Hay que plantear una alternativa. Yo he hablado de algunos de los asuntos, hay muchos otros: la energía, la educación, reformas para la competitividad, y lo que nosotros trabajamos y lo hacemos cada día es por trasladar esa alternativa al Congreso de los Diputados, siempre que nos dejen discutirla, que no suele ser habitual en este Gobierno. Roberto Marván, de Periodista Digital, dice: ¿imagina a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toso hostigando a Zapatero hasta el final de esta legislatura? Yo creo que los sindicatos y sus líderes tienen que hacer una reflexión. Tantos meses dando crédito al Gobierno, al final les ha pasado una factura clara e inmediata a su crédito. Y creo que de la jornada de ayer, Gobierno y sindicatos tienen que aprender la lección que sencillamente le han dado los trabajadores españoles. Carmen Remírez de Ganuza, del Mundo, dice: ¿mantiene el Partido Popular su apuesta por Enrique López para el Tribunal Constitucional en la cuota correspondiente del Congreso o renuncia a ello? Y una curiosidad añadida: ¿por qué es ahora cuando el Partido Popular ha permitido el desbloqueo de la renovación del Constitucional en los magistrados correspondientes a la Cámara Alta? Me gustaría ir por partes en este asunto porque el método también tiene importancia en esta materia. La elección de los magistrados en el Senado se ha producido de la manera que se ha producido porque así lo decidió el Partido Socialista con una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Fue el Partido Socialista, y no era criterio del Partido Popular, que las comunidades autónomas, a través de sus parlamentos, designaran a sus candidatos. Y fiel al espíritu del Estado de las Autonomías, cada parlamento eligió a quien tuvo por oportuno y conveniente, porque las reglas de juego están para cumplirlas, le gusten a uno o no. Nosotros no nos gustaba, pero la cumplimos. El Partido Socialista, y a través del Senado, ha planteado una duda sobre las condiciones de Enrique López, de acuerdo con la Constitución, tiempo de permanencia para ocupar ese puesto. Y está pendiente una resolución del Tribunal Constitucional. Y nosotros estaremos pendientes de esa resolución y, si se cumplen las condiciones, pues será candidato nuestro en el Congreso. Jorge Rosada, de Castilla y León Televisión, dice: si gobierna el PP, ¿qué futuro les daría a las cuencas mineras del carbón? ¿Qué opina del Real Decreto que prorroga las ayudas de la Unión Europea hasta el año 2014? Sobre este punto, nuestro partido ha mantenido una posición de lealtad y responsabilidad en apoyo al Gobierno de la Nación en una unidad de acción que considerábamos necesaria. En este punto creo que, junto a este problema, que tuve la suerte de conocer de primera mano durante el tiempo que trabajé en León, hay que planteárselo en un entorno mucho más amplio, que es el futuro de nuestro modelo energético.
A mí lo que me preocupa especialmente es que yo no veo en el Gobierno claridad de ideas en este asunto. El otro día nos sorprendimos muchísimo cuando, analizando las enmiendas a la Ley de Economía Sostenible del propio Gobierno socialista, es decir, las enmiendas del Partido Socialista al proyecto de Ley de Economía Sostenible del Gobierno socialista, elimina, así de rondón, a ver si cuela, la posibilidad de renovación de las centrales nucleares una vez que cumplen sus primeros 40 años de vigencia. Entonces, si uno no tiene las ideas claras en relación a la energía nuclear, si no la tiene en relación al mix energético, si no la tiene en relación a las energías renovables, es muy difícil que sepa ajustar un sistema en el que también debe resolverse esta cuestión. Y yo lo que creo que deberíamos hacer entre todos es un plan, como se hizo con el plan Miner, con el plan de reestructuración de la minería del carbón, para impulsar esas zonas, dinamizarlas y diversificarlas económicamente. Nos han dado unos años, creo que tenemos que aprovecharlo para generar otro tipo de riqueza en esas zonas, en el Bierzo, en Asturias, en Palencia, en Teruel y en tantos lugares de España que se ven afectados. Sí, permítame que regrese un momento al Constitucional porque ha quedado en el aire la pregunta concreta de mi colega Carmen Remírez de Ganuza acerca del nombre de Enrique López, si renuncian ustedes a él o mantienen su apuesta por él para el Congreso. Creo, si no lo he dejado claro, vuelvo a repetirlo. Si el Tribunal Constitucional declara que tiene los requisitos para acceder al tribunal, irá en propuesta del Partido Popular en el Congreso. Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice: el PP apostó hace 4 años por una reforma de la Constitución, incluso en el título 8º. ¿Sigue su partido pensando que esa reforma es necesaria en esta nueva era que parece que estamos inaugurando? Miren, en esta nueva era que estamos inaugurando hay, como yo decía en mi intervención, una serie de reformas que son urgentes. Y en este momento el primer objetivo del país es crear empleo y hacer un conjunto de reformas fiscales, energéticas, de competitividad, la reforma laboral, un cambio en el sistema educativo, la apuesta por la tecnología. Hay muchas cosas que hay que reformar inmediatamente. Pero creo que en ese horizonte, yo no descargo todo, después del postabaterismo, quizá podamos ponernos de acuerdo en perfeccionar cosas que hay que hacer. Yo creo que la crisis ha puesto en evidencia que nuestro Estado de las autonomías ha funcionado muy bien, pero que para algunas cuestiones no es eficiente o resulta demasiado caro. Y creo que es una postura responsable entre todos y buscando el mismo consenso que tuvo la Constitución en su día, ver cómo la perfeccionamos en beneficio de los ciudadanos. Yo he planteado alguna cuestión en relación a la reforma del Tribunal Constitucional que exigiría una reforma constitucional, una reforma, bien es cierto, de las llamadas sencillas. Pero creo que como país, con consenso y teniéndome en presente que los dos partidos nacionales tenemos la responsabilidad de mejorar en lo posible las instituciones del país, por supuesto que pudiera hacerse. Pregunta de Javier Bosque, de 4. Usted ha afirmado que la transferencia de las bonificaciones al País Vasco rompe la caja única de la Seguridad Social. ¿Qué le parece que presidentes del Partido Popular, como las comunidades de Valencia o Madrid, pidan ahora esas competencias? Yo creo que el Gobierno socialista tiene... Jesús, alcalde. En primer lugar, yo creo que el Gobierno tiene que ser bien consciente de que hay determinados pasos que cuando se dan abren debates y sendas que no deberían recorrerse. Mi partido a nivel nacional quiere plantear una ley sobre esa caja única y queremos que el propio presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para que explique cómo afecta a la caja única y a la unidad del mercado laboral. Sobre este punto yo he leído muchas cosas sobre este último y creo además que en este entorno pues, se percibe muy bien que gestionar las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social afecta gravemente al mercado de trabajo, lo digo sinceramente, porque no basta hacer la ley. Es importante quién la interpreta, quién la aplica, quién la inspecciona y quién resuelve los recursos. Quiero recordar que va unida a esa transferencia la gestión de la inspección y eso implica diferencias. Y en segundo lugar ha sido el Tribunal Constitucional el que reiteradas veces y en reiteradas sentencias, una tras otra y todas muy parecidas, ha dicho que la gestión de la Seguridad Social no solo
se queda en el ámbito normativo, sino que debe ser única en todos sus puntos, incluidas las bonificaciones. Y creo que los españoles merecen oír de boca del presidente del Gobierno del Congreso de los Diputados por qué después de tantos años que el Partido Socialista y el propio Patxi López hace escasos meses en el Parlamento Vasco dijera que no podía cederse porque afectaba a la caja única, haya decidido que de la noche a la mañana no la afecta. La única diferencia es que cada vez hay unos presupuestos más difíciles de apoyar, ¿no?, que son los de José Luis Rodríguez Zapatero. Román Cendoya, de Intereconomía Televisión, dice: ¿por qué los ciudadanos les tienen que creer a ustedes cuando dicen que van a afrontar todas las reformas institucionales que nos ha dicho en esta intervención, cuando en el año 95 el programa del Partido Popular era la regeneración democrática de la justicia e institucional, y después de 2 legislaturas, una con mayoría absoluta, dejaron las instituciones tan sólidas, entre comillas, que Zapatero ha llevado a las instituciones hasta donde las ha llevado? A mí me gustaría recordarle a Ramón Cendoya que en el año 2003 se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La hicimos como nos gusta en el Partido Popular hacer estas cosas y como yo he expuesto hace un momento, buscando el consenso con el Partido Socialista. Y en ese momento se cerró un pacto por la justicia donde llegamos en el acuerdo donde podíamos llegar. Y fue una reforma del Gobierno de los jueces, del Poder Judicial, de manera que la parte de ese Gobierno, la cuota de ese Gobierno, integrada por magistrados, fuera elegido por ellos, fueran los propios magistrados los que eligieran un listado de representantes entre la propia carrera judicial, y de ese listado el Congreso de los Diputados nos limitamos a designar los nombres. Eso fue un paso, pero creo que ha llegado el momento de hacer otros. Y quiero recordar que se hicieron importantes reformas constitucionales en la medida en que se pudo y en la medida en que la urgencia de ese momento, que también estábamos con un 22% del empleo, pudo hacerlo, pero se reformaron muchos organismos, muchas instituciones, se le dio una vuelta importante a la Administración del Estado y creo que después de 30 años de su constitución ha llegado el momento de darle otra vuelta, sencillamente. Una pregunta del profesor Ortega desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Dice: usted ha apelado en su intervención a la política como parte de la solución de los problemas que tiene planteados el país. ¿Qué opinión le merecen aquellos que promueven encuestas de opinión sobre Belén Esteban como una fuerza política? Creo que la señora Esteban, como cualquier español, tiene derecho de sufragio activo y pasivo. Enrique Boto. Sí, Belén Esteban se cita aquí y promueve realmente un gran revuelo. Enrique Boto le pregunta: ¿estaría dispuesto el Partido Popular a considerar al sistema judicial como un centro de inversión social en lugar de un centro de gasto? Recordemos, dice, que tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social están avanzadas tecnológicamente para funcionar como verdaderos centros de beneficio. Le ruego silencio, por favor. La justicia debe ser vista así. A partir de la legislatura que viene tenemos que plantearnos un conjunto de prioridades de país y en esas prioridades invertir. Cerramos un pacto con el Ministerio hace 2 años para una inversión del 6% anual en la justicia para su modernización, que no se ha cumplido. Y entre las prioridades de país que hay que elegir para invertir, yo creo que la justicia es una de ellas, porque se gana inmediatamente en un beneficio clarísimo, que es la seguridad jurídica. Eso dinamiza la economía y fundamentalmente atrae la inversión. Los inversores externos se saben mucho mejor que nosotros y que yo he leído ahí nuestro ranking de competitividad, saben dónde están los problemas y les cuesta mucho invertir en un país en que un pleito tarda 4, 5, 6 o 7 años resolverse. Es decir, que yo creo que en esa reforma de la justicia también hay beneficio neto y directo, igual que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Hoy publican los periódicos que el grupo parlamentario que usted preside en el Congreso va a presentar una enmienda a la ley antitabaco para que existan zonas habilitadas para fumar en todos los bares y restaurantes y que además el Partido Popular pide cobertura pública para los tratamientos antitabaco en la Seguridad Social. ¿Nos lo puede confirmar? Sí, hemos reclamado que haya una cobertura igual de todos los españoles en esos tratamientos. Asistimos a un sistema en que unas comunidades autónomas sí lo sufragan y otros no, y creo que un elemento fundamental en el principio de igualdad es el acceso en condiciones de igualdad a ellos, sobre todo porque debemos ser conscientes que la última ley antitabaco no logró uno de sus objetivos, que es reducir el consumo y especialmente reducirlo entre la gente más joven. Y sobre el segundo de los aspectos, nosotros lo que señalamos es que puede hacerse en los sitios
en que se estime oportuno por parte de sus propietarios y que haya lugares íntegramente cerrados donde no accedan los trabajadores, porque aquí también hay un asunto de salud laboral, ni se sirvan ni comidas ni bebidas, pues la gente pueda retirarse allí a fumar. Hemos tratado de conciliar los intereses de la hostelería con los intereses de la salud de los trabajadores y el conjunto de los españoles. Sí, un momento, le ruego silencio, por favor, para poder escuchar a la ponente. Gracias. ¿Qué debe hacer el Gobierno, señora Sede de Santamaría, con respecto a Ceuta y Melilla en estos momentos que no esté haciendo, a su juicio? Pues sencillamente cuidarles un poco más. Yo creo que lo primero que debería hacer es visitar Ceuta y Melilla, saber los problemas que hay y defender pues, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente a las mujeres policías, que tienen allí una tarea difícil y que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a haberse sentido abandonadas por lo que ha pasado en los últimos meses. Yo creo que el Gobierno lo que tiene que tratar es a Ceuta y Melilla como lo que son, como dos ciudades tan españolas como cualquier otra, y visitarlas y atenderlas con la misma normalidad. Ha manifestado en su intervención muchos puntos de discrepancia con la labor del Gobierno, con aspectos concretos. En materia antiterrorista puede decirse que sí que existe un amplio consenso en este momento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy hemos conocido, en las últimas horas, un nuevo golpe contra la banda terrorista ETA. ¿Tienen ustedes información adecuada? ¿Están de acuerdo con la política que está siguiendo en este momento el Ministerio del Interior? Nosotros siempre hemos mantenido una política muy clara en materia antiterrorista. Siempre en esto hemos sido muy lineales y muy coherentes. El Gobierno ha rectificado su política antiterrorista y tiene nuestro apoyo. Yo creo que los mejores días de la política son aquellos en que uno se levanta por la mañana y se ha detenido un comando, se ha detenido a alguien. Y si el Gobierno hace eso y sigue en esa línea, tendrá nuestro apoyo. Le hemos apoyado en este cambio a la política antiterrorista y lo seguiremos haciendo. Y somos también muy discretos con la información que se nos da y con las reclamaciones que en su caso le hacemos. Pero no solo hemos apoyado la política antiterrorista, hemos apoyado otras medidas, otras reformas. Lo que nos ha parecido oportuno lo hemos apoyado. Y yo quiero decir que en el Congreso de los Diputados hemos apoyado muchas más iniciativas del Gobierno que iniciativas del Gobierno del Grupo Socialista ha apoyado al Partido Popular o ha dejado tan siquiera discutir. Hablemos de Cataluña, que tiene elecciones muy cercanas en el horizonte. ¿Qué expectativas electorales serían satisfactorias para el Partido Popular? Nosotros convencer al mayor número de los catalanes que sabemos dónde están las prioridades de Cataluña como país. Yo creo que el Partido Popular tiene allí un proyecto moderado y muy centrado en los problemas que tienen los catalanes y que son comunes al conjunto de los españoles, que es el empleo y el tejido empresarial. Y son las pymes y los autónomos. ¿Cuántas veces en el Congreso de los Diputados han venido a vernos y han reclamado que de verdad el futuro Gobierno catalán se centre en eso, se centre en esa prioridad? Y yo creo que el Partido Popular es la garantía de que el futuro Gobierno de Cataluña sea un Gobierno moderado y centrado en esos problemas, que se dedique a construir de nuevo una economía que siempre ha sido muy pujante y que tiene que ayudar al resto de la economía española a salir adelante. ¿Y por dónde cree que van a ir las iniciativas del Ejecutivo después de la sentencia del Constitucional con respecto a Cataluña para dotarla de competencias en su autogobierno, como anunció el presidente Zapatero? Ayer la propia vicepresidenta primera dijo que estaban dispuestos a abordar en la Comisión Mixta de Transferencias algunos asuntos como los consejos autonómicos. Yo he dado mi opinión aquí. Yo creo que esos consejos autonómicos no son buenos, primero en términos de unidad, ¿no? Porque la propia sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que la justicia es única y su gobierno debe ser unitario. Pero me parece un muy mal paso en términos de independencia. Si todos hablamos de que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial, creo que una de las cosas más dañinas que puede hacerse es precisamente hacer que otros poderes y otras instancias territoriales incidan también sobre ese gobierno. Yo he puesto el ejemplo de las cajas de ahorros. Creo que allí se ha hecho una buena labor, una labor que marca el futuro de lo que debe ser pues, la independencia de determinados organismos, cajas de ahorros por un lado, pero también organismos reguladores y otras instituciones. Y lo que no comprendo es que en un ámbito que debe ser único e independiente, pues demos también una participación a otros parlamentos y, por tanto, a la dependencia de otras instancias de poder. Un último bloque ya de cuestiones referidas a la economía, hoy con presentación de presupuestos en el Congreso dentro de muy poco tiempo, ya se ha referido a ellos. Con respecto a las medidas sobre la fiscalidad, el aumento de los tramos de IRPF, ¿es una medida cosmética o ayuda en algo, al menos de manera ejemplar, en la política impositiva de este país?
Antes se hablaba mucho entre los fiscalistas de la teoría del devengo, ahora es la teoría del disimulo fiscal. Aquí se ha incrementado un tramo del IRPF para intentar tapar lo que ha sido la política fiscal de este Gobierno, la subida generalizada del impuesto sobre el valor añadido y una subida generalizada de impuestos y de recortes sociales. Y hablamos, y el Gobierno quiere que se hable de ese asunto, que le permite disimular lo que ha hecho en este tiempo, pero en estos presupuestos hay recortes sociales ligados a la fiscalidad muy claros. Hasta ahora, un joven de 35 años podía desgravarse el alquiler de su vivienda. Con los presupuestos que van a entrar ahora en el Congreso de los Diputados, una vez que cumpla 30 años, no va a poder desgravarse ese alquiler. Y aquí la gente cada vez sale más tarde de casa. Conozco pocos que de 20 y pocos paguen un alquiler. De 30 a 35 creo que está la mayor parte. Pero también ha eliminado las deducciones por adquisición de vivienda por encima de los 25.000 euros. Es decir, que en este país, si eres joven, ni te desgrava ni por comprarte una vivienda ni por alquilarla. Y eso está en estos presupuestos generales del Estado. Aquí lo que hay que tener es una política fiscal clara y ser consciente de que la recaudación, que hay que aumentarla porque sencillamente se han caído los ingresos del país y hay que sacarlo adelante, hay que hacerlo vía de la dinamización de la economía. Y aunque hay que ampliar la base imponible porque se genere más riqueza, se genera más empleo y más gente pague impuestos. Pero sencillamente, si estamos en el disimulo fiscal, eso no es política fiscal, eso es hacer política de la que yo precisamente he criticado bastante en esa tribuna. ¿Y por dónde cogería la tijera el Partido Popular para recortar gasto público en el caso de que estuviera en el Gobierno? El esfuerzo de gasto público debe hacerse entre todas las administraciones y también debemos ser muy conscientes que los servicios públicos esenciales hoy por hoy lo llevan a cabo las administraciones territoriales, la educación y la sanidad. Y a mí me preocupa precisamente estos presupuestos porque pueden incidir en la gestión de esos servicios. Y hay que eliminar gastos superfluos. Yo solo voy a poner un ejemplo. El último informe de la Intervención General de la Administración del Estado contabiliza 3.800 empresas públicas y fundaciones en el conjunto del Estado. Eso no es sostenible. No hay transparencia, se elude además mucho más el control administrativo, el control de la contratación, el control del endeudamiento. Deberíamos llevar a cabo un proceso de fusión, de unificación y de simplificación y analizar una por una a todas las administraciones lo que sobra. Hemos tenido administraciones que han ido creciendo al albur del crecimiento económico, pero ha llegado momento de hacer repaso a todos y cada uno de las administraciones dónde gasta y dónde debemos gastar menos. Y el Estado también tiene que hacer un esfuerzo en su propia burocracia y en su propia organización. Por ejemplo, se habla mucho de los servicios que las comunidades autónomas y ayuntamientos también han abierto en el exterior. Y a lo mejor lo que deberíamos primar es modernizar el servicio exterior de España hacia una nueva óptica, hacia una nueva perspectiva, porque fundamentalmente lo que tienen que hacer es vender país y tratar de aunar esfuerzos, y no que cada uno vaya por su lado y además se pierda tiempo, dinero y prestigio internacional. ¿Qué opinión le merece al Partido Popular la reciente medida adoptada por la Unión Europea para sancionar a los países que incumplan sus objetivos de déficit, entre los cuales está España? El pasado martes reclamamos la presencia urgente de la ministra Salgado en el Congreso de los Diputados para que explique hacia dónde va ese Gobierno único, hacia dónde van esas medidas y, sobre todo, cómo van a incidir en algo que a nosotros como diputados nos importa mucho, ¿no?, que es nuestra capacidad en la elaboración de los presupuestos, de enmienda y de aprobación. Sobre esas sanciones, primero vimos la opinión del presidente del Gobierno favorable y de la vicepresidenta desfavorable. Creo que lo primero que deben hacer es comparecer y explicar esas medidas. Pero más allá de las sanciones, lo que hay que volver es a la disciplina fiscal en su conjunto, de todas y cada una de las administraciones, empezando por el Estado. Porque el principal problema que tenemos en el país ha sido fundamentalmente un crecimiento del déficit público desmesurado como consecuencia de un gasto descomunal y además muy poco eficiente. Bueno, una última cuestión. Asiste a este desayuno el presidente de la Corporación de Radio Televisión Española. Hablando del resto de televisiones públicas, ¿es partidario el Partido Popular de eliminar la publicidad en las emisoras de televisión de la Forta? Nosotros lo primero que somos partidarios, y con eso, fíjese, abordo el tema, pero desde la perspectiva que yo creo que es la que debe plantearse, en que las administraciones autonómicas puedan ser gestionadas de una manera diferente, digo las públicas. Y nosotros lo que vamos a llevar al Congreso de los Diputados es una ley que permita a cada administración autonómica decidir cómo gestiona esa televisión
y hay muchas que, desde luego, se decantarían por una gestión indirecta de la Administración en la fórmula privada, con lo que, de paso, también solventábamos ese problema de la publicidad. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Voy a ceder la palabra a don Jacinto Cabestany para que clausure, ponga el punto final a este acto en nombre de los patrocinadores del mismo, cuando quiera. Muchas gracias al presidente del Partido Popular y a la señora Sáenz de Santamaría por atender a este acto del Fórum Europa en nombre de los patrocinadores, y simplemente desear la mayor suerte en tu carrera política, que estoy seguro que por tu capacidad y juventud va a ser muy brillante en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.